7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, bienvenidos a este programa de análisis de la actualidad en el cual vamos a abarcar dos estudios, curiosamente que tienen que ver con dos temas distintos. Y para eso contamos con Daniel Ofcan, director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel. Hola Pedro, muchas gracias por la invitación y encantados de estar aquí una vez más para comentar la actualidad. Nosotros también de que estés. Y Jonathan Soriano, redactor de Protestante Digital desde Barcelona. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias, Pedro, y un saludo al resto. Como decía, son dos estudios y curiosamente ninguno es un estudio puramente evangélico, pero que seguro que les resultará interesante. El primero tiene que ver con un congreso, el segundo congreso sobre pornografía, infancia y mujer que organiza la Universidad Rey Juan Carlos. ¿De qué trata este congreso? ¿Cuál es el enfoque que tiene? Pues sí, Pedro, como dices, este congreso sobre pornografía, infancia y mujer ha celebrado este pasado mes de octubre su segunda edición. Es un congreso que está organizado, como has dicho, por la Universidad Rey Juan Carlos, concretamente por el grupo de trabajo FERSE, el grupo de trabajo de Fundamentos de la Educación y Responsabilidad Social Educativa, un grupo que tiene una línea de investigación sobre temas de sexualidad y que se dedican a trabajar temas relacionados con el impacto de la sexualidad en la sociedad y también la pornografía. Destacar de este congreso que es uno de los acontecimientos académicos más destacados, más llamativos, valga la redundancia, en el ámbito de la pornografía. De hecho, en esta última edición, a pesar de ser a distancia online por la cuestión de la pandemia, se ha reunido a 250 estudiantes, académicos, profesores, investigadores de diferentes campos científicos. El principal análisis que se ha hecho durante el Congreso ha sido ver y evaluar el impacto de la pornografía en una sociedad como es la española, pero sobre todo concentrándose en el impacto de la pornografía en las mujeres, que por cierto ha crecido, es una de las conclusiones más llamativas de este congreso, el crecimiento del consumo de la pornografía entre el público femenino y también el impacto de este tipo de contenidos en los niños y las niñas. Otra de las conclusiones más destacadas de este congreso era la edad cada vez más baja de iniciación a la hora de consumir este tipo de contenidos pornográficos, que ahora mismo se situaría aproximadamente en los 6 años. 6 años, es casi inimaginable, ¿no? Pensar que a esa edad no solamente se tiene ya acceso a Internet, que imagino que es la forma de consumo, sino que a esa edad ya se entra en el mundo de la pornografía, con 6 años. Sí, es una de las consecuencias, es una de las conclusiones, perdona, de este congreso. Hace poco también, hace unos meses, se publicó ya un estudio en el que se hablaba también de una edad de 7 u 8 años de iniciación en la pornografía, pero en este congreso se hablaba incluso de menos edad. Destacar simplemente también que otro de los muchos datos que se han comentado en este evento ha sido que España ahora mismo se sitúa como el segundo país del mundo en consumo de prostitución y se sitúa como el país de la Unión Europea en el que se consume más pornografía infantil por Internet, por medio de la red. Esta Bueno, también no, ha sido nos está otra de las... dejando noqueados, realmente es todo un golpe, ¿no? Como país, realmente uno nunca imaginaría que España se sitúa en este ranking de esa forma tan bestial, ¿no? A efectos de edad, a efectos de ser el segundo país de consumo. Eh, Felicitaros por abordar el tema y además también por los que han hecho este congreso, que lo habéis entrevistado, ¿no? A uno de los organizadores. Sí, hemos entrevistado a Leticia Porto, ella es una de las profesoras de la Universidad Rey Juan Carlos y de las organizadoras del evento, una de las investigadoras también de este grupo FERSE, y ella decía que es curioso que también se dé esta situación en una sociedad como la española. Ella destacaba sobre todo que realmente lo que se ve es solamente la punta del iceberg y destacaba sobre todo también la falta de financiación en educación y en formación, ¿no? En formación sobre una visión sobre la sexualidad
diferente y alternativa a la que se está promoviendo desde prácticamente las pantallas y el ámbito audiovisual en general. Llama la atención también, como hay mucho debate en relación, que nos parece positivo, que luchar contra la violencia hacia la mujer, contra la desigualdad de la mujer. Sin embargo, este tema que afecta directamente a la mujer eh, no se suele abordar desde el ámbito político, en campañas. ¿Por qué razón en España se produce esta situación tan terrible, según esta experta? Sí, Leticia comentaba en la entrevista que la verdad es que es un mundo con muchos intereses, ¿no? No intereses propios en la persona, sino que es un mundo que mueve grandes cantidades de dinero y es un mundo que responde también a muchos intereses, ¿no? El de la producción de la pornografía y el del consumo de la pornografía. De hecho, ella juntaba esos dos términos y hablaba de promoción, no simplemente promoción en el sentido de promover la pornografía, sino producirla para que luego se consuma. Es interesante lo que decías, Pedro, de cómo impacta esto también a la mujer y cómo este tema está ahora muy en boca del debate político, ¿no? Y sin embargo esta dimensión del tema pasa tan desapercibida. De hecho, este congreso podría calificarse también un poco de pionero en el debate actual por el análisis que ha hecho del impacto de la pornografía en las mujeres, diciendo, como decía antes, el aumento del consumo de este tipo de materiales entre el público femenino. Uh-huh. Alguien diría también, bueno, pues esto hasta cierto punto es inocuo, ¿no? Es una forma de erotismo, incluso puede ser positivo para aquel que no tiene posibilidades de tener relaciones, más en tiempos de pandemia. ¿Se ha abordado esta pregunta desde este congreso? Sí, se ha abordado. Decir también, ahora que mencionabas la cuestión de los tiempos de pandemia, ellos en el Congreso también hicieron público el dato de que durante los meses de confinamiento ha habido hasta 938 locales abiertos de prostitución, con toda la situación de confinamiento que todos conocíamos. Ellos, sobre todo en la entrevista a Leticia, destacaba la afectación de la pornografía en la visión humana de las relaciones, ¿no? Y ella en la entrevista compartió una frase muy interesante que decía: lo más importante es que en mi derecho de decidir escoja lo mejor para mí, pero lo que no perjudique al otro. Entonces, ella abordaba esta cuestión desde una reubicación de la responsabilidad personal, ¿no? Y también hablaba de cómo este consumo de pornografía no solamente daña a la persona, sino que daña también la comprensión de las relaciones humanas, no solamente a nivel sexual, también las relaciones sociales, las relaciones familiares, las relaciones de amistad. Sí, como que hay un hipererotismo, ¿no? De todo lo que ocurre, que si no hay una erotización en series, en películas, en todo lo que tiene que ver con cultura, parece que eso ya no tiene sentido. Al final se convierte en una especie de, de influencia que es difícil que cualquier aspecto de la vida se salga de él. Incluso, como mencionaba, los niños. Ahora, bueno, no sé si los que nos escuchan están al tanto de una famosa película, se llama Cuties o Bonitas, que habla de la hipererotización de la infancia y también esto se ha abordado aquí en el Congreso, ¿no? Que los niños también están entrando cada vez más en este mundo erotizado a edades muy tempranas, no solo de pornografía, sino de su propia forma de vivir la vida. Sí, 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 esto fue otro tema que se comentó en el Congreso. Sobre todo lo que ha provocado esa gran entrada del público infantil, por decirlo así, en este tipo de contenidos, es la difusión de medios tecnológicos más populares, ¿no? Pantallas, lo que conocemos habitualmente como pantallas. Ella hacía énfasis en la necesidad de invertir en formación, no solamente a los padres, sino también incluso a profesores, a maestros, a muchos actores sociales, para garantizar una prevención a la hora de seleccionar y filtrar ese tipo de contenidos y impedir que esa barrera de edad siga bajando, que ya está, como decíamos antes, en esos 6 años aproximadamente, pero ella abogaba por ese esfuerzo para recuperar una infancia, ¿no? Al fin y al cabo, libre de esa hipersexualidad y de esa hipererotización que comentabas tú. La que se llamaba la edad de la inocencia, ¿no? Que se está rompiendo. Llama la atención, por un lado, me alegro de que alguien haga este congreso, llama la atención que al final no es un congreso
o cristiano, si hubiera sido evangélico católico, esto hubiera sido desprestigiado porque la visión era moralista, etcétera. Pero incluso no siendo religioso, sino siendo un congreso de una universidad secular, ha tenido poco impacto, ¿no? O sea, yo felicito en Protestante por haberlo recogido, pero a nivel de los diferentes medios, el impacto que yo creo que debería haber tenido no ha sido tanto como debería ser. Mm. Creo que se debe a que es un tema que todavía sigue despertando mucha polémica e incluso en la sociedad es de estos temas casi tabúes porque no se quiere afrontar que hay un problema con respecto a este tema, ¿no? Quizá quienes más alertas están ahora mismo son los padres de niños y adolescentes que van viendo cómo realmente es muy difícil abordar una educación sexual sana de sus hijos con ese bombardeo tan tremendo que tienen a través de los móviles, de las tablets, del acceso que tienen tan fácilmente también a Internet y a cualquier tipo de página pornográfica. Lo que hace pensar también en que falta dar pasos en cuanto a la legalización de este tipo de situaciones, de que como sociedad seamos capaces de configurar algún tipo de protección que vaya más allá de los 2 clics que ahora mismo son necesarios hacer para entrar en cualquier página web que ofrezca material pornográfico y no cualquier tipo de material. A veces cosas realmente tremendas que se pueden encontrar muy fácilmente y que evidentemente una persona de 10, 11, 12 años pues no tiene la capacidad para procesarlo adecuadamente o para que le va a hacer daño realmente, no solo en su manera de ser, sino en su manera de poder ver a las demás personas. Este es uno de los efectos que se está viendo claramente que va más en nuestra sociedad, el hecho del maltrato que hay en las parejas jóvenes, que tiene que ver muchas veces con modelos que sobre todo los chicos han estado viendo en las páginas pornográficas y que luego quieren reproducir en sus relaciones. Y esto es un trastorno que está teniendo ya consecuencias muy graves y que realmente como sociedad es necesario que se afronte. Pero como bien dices, Pedro, la verdad que no es un tema que esté en la palestra quizá lo suficiente para el daño que está haciendo. Sí, curioso que por otro lado sí que a nivel legislativo se abordan otros temas importantes, pero que no afectan a toda la sociedad. Hablamos de eutanasia, hablamos de la ley trans, etcétera. Y sin embargo, ese tema que afecta al conjunto de la población y como bien dices, a cualquier padre o abuelo, que ya me identifico yo con esa edad de la vida, pues que sí que nos preocupa mucho y nos afecta a todos, ¿no? Además pensaba que quizás un día podíamos tener aquí un psicólogo que nos explicara bien hasta qué punto en la maduración y el proceso de formación de la personalidad de un niño le puede dejar no solo heridas, sino ya deformar el crecimiento como persona a un niño que es afectado con todo este tipo de experiencias a una edad en la que no puede asimilar o digerir lo que está viendo a través de la pantalla o a través del mecanismo que sea. Pues como decía, pasamos a un segundo estudio. La verdad es que este ha sido, deja un poquito mal de sabor de boca en el sentido de que nos afecta y a la vez nos vemos como que no hay una respuesta, ¿no? Y que sería bueno que existiera. Ya agradecer también a la Universidad Juan Carlos esta reflexión. Y el segundo estudio pasamos a otro ámbito que también es muy importante, que tiene que ver con el hecho de la libertad y la libertad religiosa. Y es un estudio de un afamado centro que es el Pew Research. ¿Qué es lo que dice este estudio? Así como presentación, después ya entraremos a analizarlo. Sí, Pedro, el estudio a grandes rasgos lo que dice es que se basa en datos recopilados en el año 2018. Entonces dice que ese año se alcanzó el mayor nivel de restricciones gubernamentales sobre el hecho religioso, sobre la libertad religiosa de toda esta última década. Decir que el Pew Research empezó estos estudios en 2007 y cuando llegó al informe de 2018 habían pasado esos 10-11 años, entonces acaba de publicar los resultados este mes de noviembre y la principal conclusión de ese estudio ha sido esa, que las restricciones sobre la libertad religiosa por parte de gobiernos de más de 50 países en todo el mundo no solamente han crecido, sino que han alcanzado su mayor nivel. Uh-huh. Eh, Igual que el tema anterior, este es un tema que afecta a cualquiera. Entendemos que la libertad es de creer o de no creer. La libertad de no creer
no choca con nada porque evidentemente no hay ninguna expresión. La libertad religiosa sí que es muy importante porque tiene que ver con una expresión pública. Alguien pensaría, bueno, esto afecta solamente a países donde no hay democracia, países del llamado tercer mundo, pero es así. En principio afecta más a países no desarrollados que a países del mundo occidental. Según el informe, los niveles más altos de restricciones se dan en países como China, Irán, Rusia, Indonesia o Egipto, y es cierto que los gobiernos o los países que registran menos restricciones sobre el hecho religioso son, por ejemplo, Sudáfrica, Filipinas, Corea del Sur o Japón. Sin embargo, el informe matiza que las restricciones han ido creciendo a lo largo del continente europeo, y uno de los datos que ofrece este informe es que hasta 16 países del continente europeo están incluidos en la categoría de un aumento de las hostilidades sociales contra cualquier hecho religioso, ¿no? Independientemente de la confesión. De hecho, se hablaba de que incluso 15 países de prácticamente 3/4 de los países del continente europeo habían aumentado sus restricciones y sus hostilidades hacia el hecho religioso y sobre todo hacia la vida pública de ese hecho religioso, ¿no? Ya sabemos, ya hemos comentado también en otros programas, la agenda secularista, por decirlo así, que avanza en muchos países de Europa, y el informe recoge muy bien esta realidad en ese sentido. Me ha gustado el término este que has utilizado, no sé si es también del estudio hostilidad social, que hay una forma de persecución, indudablemente es la agresión física, el asesinato, ¿no? Creo que hay unas 3.000 personas que mueren cada año por su fe cristiana en el mundo, pero esto de la hostilidad es interesante, ¿no? Porque a veces se habla de delitos de odio en relación al colectivo LGTBI, pero hay una hostilidad social por el simple hecho también de uno manifestar que profesa una fe con sus valores consecuentes. Sí, sí, exacto. Es un concepto del propio informe. A mí también me llamó la atención. Es distinto, como decías tú, Pedro, a la cuestión de la violencia física y sobre todo del asesinato. Ellos lo separan y lo relacionan sobre todo con cuestiones como la marginación, lo que en nuestra Europa se traduciría lo que hablábamos ahora, ¿no? Es el hecho de apartar al hecho religioso de cualquier manifestación en la vida pública, de cualquier participación en el ámbito público y en el ámbito político. Y que en otros países en los que se registran más hostilidades de este tipo, por ejemplo, Pakistán, Bangladesh, Nigeria o India, tiene que ver también con una limitación en el acceso, por ejemplo, a la educación, en el acceso a determinados puestos de trabajo, en el acceso a determinadas subvenciones por parte del gobierno en función del grupo religioso al que se pertenece o con el que una persona se identifica. Está viendo el informe, estamos centrándonos mucho en el tema de los cristianos. Los cristianos son uno de los grandes grupos perseguidos y con este hostigamiento social, pero también aquí entran los musulmanes, un tema delicado con todo lo que ha pasado en Francia, los atentados. ¿Cómo enfoca la hostilidad o el acoso hacia los musulmanes el estudio? Sí, el estudio habla sobre todo de la hostilidad hacia los musulmanes relacionándola con ese secularismo que se vive en Europa, sobre todo, ¿no? Comentabas ahora lo que se está viviendo en Francia, en Austria, que ahora está en auge también por los últimos atentados que se han registrado. Sobre todo tiene que ver con el concepto de islamofobia que se ha popularizado mucho en Europa en estos últimos años y que tiene que ver con la cuestión de generar guetos simplemente de personas musulmanas, limitarles el acceso también a según qué recursos, a según qué derechos. Y sobre todo está más relacionado con ese secularismo, con el hecho de apartar el hecho religioso del ámbito público, ¿no? Es algo que también afecta a las otras confesiones. De hecho, la mayoritaria es el cristianismo también en Europa, así que no es algo que se enfoque específicamente en la cuestión del Islam, si bien hay que matizar que en muchos países islámicos todavía hay un vínculo muy estrecho y muy cercano entre la religión y la vida pública. Quizá por eso también se produce esa brecha entre nuestro contexto europeo y el contexto de países mayoritariamente musulmanes. Bueno, saltamos en relación con la libertad religiosa, pero a un tema nuevo que tiene que ver con la otra cara de este tema del Islam, ¿no?
entendemos que el respeto y la libertad es para todos, no solamente para los cristianos, los no creyentes, sino también para los musulmanes. Sin embargo, es verdad que hay una corriente dentro del Islam que es de un fundamentalismo que impide la libertad para todo aquel que no sea musulmán, incluso fuera de países árabes. Habéis sacado un apasionante y triste testimonio de un iraní en Barcelona que ha vivido esta persecución siendo musulmán por abrazar la fe cristiana. Pues sí, Pedro, como comentas, hace una semana publicábamos en Protestante Digital la historia de Joseph. Joseph es un nombre falso por motivos de seguridad. Él es un cristiano iraní que lleva 16 años en Barcelona. Tuvo que salir de su país, de Irán, cuando se convirtió al cristianismo. Cuando cuando notificó a su familia esa decisión, personal para él, su familia lo amenazó de muerte y entonces tuvo que empezar un largo viaje y también peligroso hasta llegar aquí, hasta llegar a la ciudad de Barcelona. Incluso aquí, Joseph en la entrevista nos decía que él ha seguido experimentando ese rechazo por parte de otros compatriotas iraníes que se ha encontrado en la ciudad y ha seguido experimentando también esa limitación a la hora, por ejemplo, de acceder a algún puesto de trabajo o de acceder a relaciones sociales con algunos de sus compatriotas. Su situación ahora es delicada, no ha podido obtener un reconocimiento de su solicitud de asilo político, entonces su situación es en parte de alegalidad y según nos comentaba, pues tampoco se atreve hasta ahora tampoco se ha atrevido a ir a la embajada porque, por lo que decíamos, por todas las amenazas y toda la hostilidad que ha seguido recibiendo por parte de otros iraníes, incluso estando aquí en Barcelona. Claro, se hace uno plantearse hasta qué punto, que sería otro tema también muy interesante para un programa, cuando llega personas de fe islámica o musulmana a países europeos, hasta qué punto se integran en esos países, aunque conserve su fe, o hasta qué punto forma un gueto cultural o religioso que vive dentro del país, pero mantiene todos esos valores que, que impiden un libre ejercicio de la libertad, ¿no? A sus propios miembros. Hay un Sí, nivel de presión que viene dado desde las propias familias y desde a veces las propias comunidades, aunque estén fuera del país, es decir, en la misma comunidad, eh, casi gueto a veces que se van formando en países como en los europeos, puede haber niveles de restricciones bastante fuertes. De hecho, bueno, hemos podido ver noticias, sobre todo relacionadas con Francia, donde están teniendo problemas porque hay regiones o bueno, barrios enteros donde hay una especie de policía paralela que empieza a aplicar la Sharia, es decir, la ley musulmana, sin tener ningún tipo de validez para poder aplicarse en ese nivel, ¿no? A niveles sociales estamos hablando. Y esto está trayendo ciertos problemas de convivencia, por supuesto, incluso para las autoridades, para la policía, para los jueces, el poder actuar en estos lugares está siendo difícil. Esto es un reto también y desde luego que es el reflejo es la historia también de este hombre en ese sentido de la presión que continúa a pesar de estar en un país en el que se garantiza tu libertad religiosa. Claro, además me imagino se mezcla, bueno, pasa a los latinos en Estados Unidos, el pueblo gitano en España o los inmigrantes rumanos polacos, que se mezcla el idioma, la cultura, la ayuda mutua y también la religión, ¿no? O sea, que es una mezcla un poco de todo y el país muchas veces es capaz de integrar a las personas. Ya digo que integrar no significa que renuncien a su fe, sino que acepten que conviven en un espacio diferente al que convivían antes, ¿no? En países donde en el caso del Islam, el Islam es la religión oficial única y a la que hay que rendir pleitesía, incluso es imposible convertirse a otra fe diferente de la que oficialmente está regulada. Pues es un mundo complejo al que vivimos, ¿verdad? Complejo, pero yo creo que, por ejemplo, en este caso es esperanzador ver cómo este hombre, aun con todos los problemas que tiene y con la presión que ha tenido que soportar, pues da testimonio de su fe. Y, y, a pesar de esas dificultades, él habla de cómo el ser cristiano, pues para él es algo tan importante. Habla también de cómo la gente se está convirtiendo en Irán, que es uno de los países
donde hay un crecimiento del cristianismo bastante importante según muchas agencias misioneras, según muchos estudios, y es un crecimiento bastante soterrado, es decir, del que no se sabe demasiado tampoco públicamente porque la gente realmente no puede revelar su fe de manera directa. Creo que todo eso también nos tiene que hacer ver la perspectiva, en un sentido, ¿no? La parte positiva es que a pesar de estas dificultades hay gente que sigue encontrando a Jesús y sigue eligiendo seguir este camino, aún pagando un precio muy, muy alto. Sí, gracias por este rayo de luz, que es verdad, muy acertado, y también que Josep, como lo hemos llamado, aquí en Cataluña ha sido acogido por una iglesia evangélica y ahí sí se ha integrado, recibe todo el apoyo, la ayuda, tiene una familia y en ese sentido la labor que esta iglesia, que por motivos de seguridad no diremos, pero bueno, que está haciendo una magnífica trabajo como hacen la gran mayoría de las iglesias evangélicas con aquellos inmigrantes que vienen de otros países. Uh-huh. Bueno, decir también que la Alianza Evangélica ha tomado este tema, lo está trabajando a ver si conseguimos apoyar junto con otros para llevarlo adelante y ojalá que un día podamos sacar la noticia de que Youssef ya tiene nacionalidad española. Dejamos temas en el aire, pero bueno, son temas que seguro que volveremos a retomar en algún momento y le damos las gracias a Daniel Ovka, a Jonathan Soriano, también me despido yo, Pedro Tarques, y todos ustedes, esperando que les haya resultado interesante, que les hagamos pensar y que les esperamos para la semana que viene en nuestro nuevo 7 días. Que Dios les bendiga. 7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.